Buenas tardes, vamos a iniciar un nuevo video para explicar un poco el avance en la construcción de bloques anónimos. En esta oportunidad voy a usar el mismo modelo de datos que tenía en el video anterior, donde explico condición y en PL/SQL. Y a ese modelo le voy a agregar una tabla que se llama resumen cliente para que el bloque que voy a construir pueda guardar los resultados del proceso dentro de esa tabla. Lo que se pide es, dado el root de un cliente que se va a ingresar por teclado, recuperar la información que se detalla en la tabla resumen cliente, que es el root, el total de facturas que ese cliente tiene asociada, la ciudad de residencia, el monto utilizado y la categoría. Se especifica acá que una vez que haya recuperado la información se debe guardar en la tabla. Y luego nos indica que el monto utilizado corresponde a la diferencia entre el crédito y el saldo que tiene el cliente y que la categoría se determina en función de ese monto utilizado. Que si es inferior al 10% del crédito, entonces la categoría es A y de lo contrario la categoría es B. Si inspeccionamos la tabla cliente me doy cuenta que efectivamente ahí está el crédito y el saldo. Está la comuna del cliente, lo que me lleva después a la ciudad con el código, y puedo lograr aquí la descripción de la ciudad para poder saber en qué ciudad es en la cual vive el cliente, que depende obviamente de la comuna en la que está. El total de facturas se va a obtener de acá. Aquí tengo la tabla de factura que está vinculada con la PK de la tabla de cliente, que es root cliente, por lo tanto eso me va a permitir a mí sacar la información de cuántas facturas tiene. El bloque, ya lo hemos dicho, se compone de las tres palabras reservadas. Entre el declare y el begin va la sección de declaración de variables. Entre el begin y el end van las instrucciones que van a definir mi bloque. Lo hemos comentado en varias oportunidades ya. Aquí me es conveniente anotar las ideas de lo que yo quiero resolver en un lenguaje natural, en un lenguaje narrativo, y después poder traducirlas a ese código me ayuda mucho a tener el panorama, ¿cierto? Una visualización de lo que quiero obtener. Entonces acá vamos a especificar que quiero obtener los datos generales del cliente. Entonces mi pregunta es saber qué es lo que necesito. En ese caso el root me lo van a ingresar, que va a ser el parámetro por el cual yo voy a buscar en la tabla. Y necesito el total de facturas, la ciudad de residencia y el monto utilizado. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar la ciudad de residencia. ¿Ya? Y luego el total de facturas, porque son tablas distintas. Entonces voy a optar por calcular primero eso. Luego voy a obtener el total de facturas del cliente, siempre en función del root que previamente me van a ingresar. Al total de facturas, aquí voy a agregar, perdón, aquí voy a poner los datos generales. No vamos a poner la ciudad de residencia, solo vamos a calcular separado. Vamos a pasar esto para acá, ciudad de residencia. Entonces vamos aquí a obtener la ciudad de residencia. Y acá, como datos generales, vamos a necesitar el crédito y el saldo, ¿ya? Porque en función de eso yo voy a poder calcular después el monto utilizado. Eso me va a llevar a la categoría. Voy a sacar por separado la ciudad de residencia y voy a sacar el total de facturas. Entonces, acá va a producirse una suerte de pimponeo ya de la construcción de las sentencias SQL, pero lo voy a ir haciendo para que nos vayamos dando cuenta de que yo no puedo tener muchas veces una solución completa en la cabeza, sino que me voy dando cuenta a medida que la voy desarrollando que tal vez me faltan cosas previas. Entonces por eso se va a producir una suerte de pimponeo, en el sentido que estoy construyendo la sentencia en la línea 20 y me voy a dar cuenta que voy a necesitar modificar algo en la línea 15. Pero eso es la naturalidad de la solución del problema. Y finalmente vamos a determinar la categoría del cliente en función del monto utilizado. Y finalmente vamos a guardar los resultados en
la tabla. Entonces, acá vamos a obtener el crédito y el saldo del cliente. Eso se encuentra en la tabla cliente. Crédito, saldo, sobre una R aquí. Crédito y saldo desde la tabla cliente. No son todos los créditos, ni tampoco todos los saldos. Es el saldo de un cliente y el crédito de un cliente en particular. Entonces yo voy a establecer la condición, ¿cierto?, que va a estar en función de una variable que va a estar determinado, su valor va a estar determinado por lo que me van a ingresar desde el teclado. Entonces las variables se declaran en la sección de declarar entre el declare y el begin. Acá yo voy a establecer buenas prácticas y voy a decir que cliente, root cliente, type me va a devolver el tipo de datos, ¿cierto? Y yo le voy a asignar el valor que me van a ingresar desde el teclado, es decir, a través de una variable de sustitución, una variable bin, ya que son los términos que se utilizan, y que técnicamente lo manejo a través del operador ampersand. Entonces acá tenemos root cliente. Con eso voy a obtener que el usuario de mi bloque ingrese un root y ese valor queda almacenado en esa variable y yo luego comienzo a procesar esa variable en función del valor que está ahí. A procesar mi bloque, perdón, en función de lo que está ahí. Entonces, acá está la selección del crédito y del saldo desde la tabla cliente considerando ese root. La sentencia select lleva, como está dentro de un bloque, recuerden que se denomina un cursor implícito a esta sentencia, y este cursor implícito yo tengo que indicarle dónde va a guardar estos valores. La regla la hemos indicado que yo tengo tantas variables en la cláusula intro como campos tenga en el select. Entonces yo debo establecer acá la vinculación entre campo y variable para yo poder guardar ese valor. Entonces, técnicamente voy a tener dos variables donde voy a guardar el crédito y el saldo, ¿ya? A medida que uno va avanzando, después se da cuenta que hay otras estructuras que me pueden ayudar con esto. De hecho, hay otro tipo de cursores donde yo puedo manejar esto de mejor manera. Por ahora es todo lo que podemos hacer. Entonces, vamos a especificar estas dos variables que se encuentran acá y las tengo que ir a declarar porque ya sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces acá vamos de la tabla cliente, voy a extraer el tipo del campo. No necesito un valor inicial porque esa variable va a guardar el resultado de mi select, por lo tanto el bloque se encarga de darle un valor y no tiene un valor por default, digamos. Y acá sucede lo mismo, cliente punto saldo porcentaje, si bien digo, porcentaje type, y tampoco tiene un valor inicial. Entonces ahí ya mi bloque tiene tres variables, una donde voy a guardar el root que me van a ingresar y otras dos variables para guardar el saldo y el crédito que voy a rescatar de la base de datos de ese cliente cuyo root está ingresado por teclado. Obtengo mi primera tarea, los datos generales del cliente, el crédito y el saldo. Luego voy a obtener la ciudad de residencia. Y para obtener la ciudad de residencia, que está aquí, ¿cierto? El cliente tiene la tabla, el cliente tiene un vínculo con la tabla comuna y la tabla comuna es la que tiene el vínculo con la tabla ciudad. Entonces yo lo que necesito para poder llegar a la comuna y de la comuna a la ciudad es el código de la comuna. Entonces, aparte de obtener el crédito y el saldo, me conviene en esta misma consulta agregar el código de la comuna, ¿ya? Para así yo después poder utilizar ese valor e ir a buscar la ciudad asociada a esa comuna donde reside el cliente. Entonces voy a extraer de aquí code comuna, por razones ya explicadas, ¿cierto? Necesito aquí la variable donde voy a almacenar, tomo la variable, la voy a declarar, acá se encuentra la variable y va a ser nuevamente una buena práctica con una cliente.codeComuna porcentaje type. Nuevamente no necesita un valor inicial porque la variable va a guardar el valor de un campo y esa, como está guardando el valor de un campo, yo puedo utilizar el comodín type
para poder sacar directamente el tipo de dato asociado a ese campo. Entonces ahí está, tengo los datos generales del cliente y con ese código de comuna yo puedo perfectamente ahora ir a buscar el código de la ciudad de esa comuna. Entonces tengo el cliente, saqué el código de la comuna, con eso voy a ir a buscar aquí y con esto voy a ir a buscar la descripción de la ciudad. Acá voy a hacer un join entre la tabla comuna y ciudad porque hay un nexo entre las dos, lo une el code ciudad para que no perdamos la costumbre de ir haciendo join. Entonces lo que yo necesito es la descripción, que es el campo de la tabla ciudad, se llama descripción. Entonces necesito la descripción de la tabla ciudad, pero también voy a necesitar la tabla comuna. Entonces voy a juntarla con la tabla comuna, esta la vamos a poner co. Establezco la sintaxis tradicional del join. Recuerden que hay más de una alternativa para usar join. Entonces aquí está el c.code ciudad es igual a el co.code ciudad, ya que es, como lo decíamos, el nexo entre comuna y ciudad. Entonces acá vamos a decir que no quiero todas las descripciones, sino que simplemente necesito aquella ciudad de una comuna en particular. Entonces voy a buscar por código de comuna, comuna sea igual a b comuna, que es el valor de la variable donde tengo guardada la comuna del cliente. Hay que tener claro que mi centro aquí es el cliente que me pidieron procesar, el cliente que me pidieron consultar, y yo tengo su root. Entonces todo gira en torno a ese cliente. Con el root busco su comuna, busco su saldo, busco su crédito. Teniendo su comuna, que va a quedar guardada en esta variable, entonces voy a buscar la ciudad asociada a esa comuna, pero sigo en el centro, ¿cierto?, del cliente en cuestión. Termina mi consulta, yo la voy a cerrar con un punto y coma, porque se terminó de ejecutar, y necesito guardar este valor. Entonces vamos a establecer el into, la variable la voy a declarar, de ciudad, y esa variable va a contener de la tabla ciudad el campo descripción y voy a sacar el tipo de datos. Nuevamente no hay un valor inicial porque ese valor o esa variable va a guardar o almacenar el valor de un campo. Obtiene el total de facturas del cliente, eso lo voy a hacer accediendo a la tabla factura, ahí están las facturas y curiosamente está el root del cliente que yo ya tengo porque está guardado en la variable que me ingresaron desde el teclado. Entonces establecemos el count, ¿cierto?, de el num factura, que es lo que quiero contar. Recuerden que yo siempre recomiendo cuestionarse, dice, ¿qué estoy contando? Facturas. Entonces busco la PK de ese concepto, en este caso en las facturas, y con eso me permite tener una claridad después a la hora de hacer la lectura, digamos, de la sentencia. Entonces voy a buscar aquí desde la tabla factura y no voy a buscar todas las facturas, quiero solamente las facturas del determinado cliente. Entonces aquí está el root cliente del cliente que estoy buscando. Vuelvo a insistir, si yo quisiera buscar un protagonista del bloque, ese protagonista es el cliente que estoy procesando, el cliente cuyo root me ingresaron desde el teclado, y en función de eso se arma todo el ecosistema en función de los datos que voy necesitando de él. Entonces aquí está y vamos a establecer la cláusula into b total facturas. La variable la tengo que ir a declarar. Si fijan, este proceso es bastante repetitivo porque a medida que va apareciendo la variable la tengo que ir a declarar, darle su nombre, asignarle un tipo, eventualmente un valor inicial. Forma parte del quehacer al construir el bloque. Ya tengo 3 pasos construidos, tengo el total de facturas, tengo la ciudad, tengo los datos generales y ahora puedo ir a determinar la categoría del cliente en función del monto utilizado. Recordad que el monto utilizado acá se establece que es la diferencia entre el crédito y el saldo. Y el monto utilizado, es el que nos da pie para determinar la categoría, también establecido ahí como una regla de negocio.
Entonces lo primero que yo necesito es calcular efectivamente ese monto utilizado. Entonces, para hacer el cálculo, voy a definir una variable. En programación todos los cálculos yo los voy guardando en ciertas variables. Entonces ahí está el monto utilizado y le voy a asignar, utilizo el operador de asignación, la fórmula, ¿cierto? Que era el crédito menos el saldo. Eso es lo que yo tengo ocupado y eso es lo que en la regla de negocio se establece. Entonces, el crédito del cliente, acuérdense que siempre es en función del cliente. Entonces, B crédito menos B saldo, que son los valores que yo rescaté de la tabla cliente en función del root. Por lo tanto, es el saldo y el crédito de ese cliente el que está almacenado en esa variable. Por lo tanto, cuando yo hago este cálculo, voy a saber el monto utilizado del cliente en cuestión. Entonces, tomo la variable y la voy a declarar. Como estoy restando un número con otro número, por razones lógicas, digamos, la operación cerrada, eso sigue siendo un número. Entonces ahí tengo el monto utilizado y ahora dice que en función de ese monto utilizado determino la categoría. ¿Qué me dice la regla de negocio? Me dice que la categoría está en función del monto utilizado. Si ese monto es inferior al 10% del crédito, entonces la categoría es A. ¿Qué vamos a hacer? Para simplificar un poco las cosas, le vamos a poner una variable que se llama límite. Si usted después la quiere reunir, digamos, también es válido. Muchas veces por claridad uno separa las sentencias para mayor facilidad de entender, digamos, al resto, o bien para que uno pueda entender cómo está generándose los cálculos. Entonces el límite dice que es el 10% del crédito. Entonces lo voy a multiplicar por 0.1, pero no, como esto es dinero, lo vamos a redondear y voy a usar la función round que está disponible en el lenguaje. Entonces lo veíamos, ¿no? Que era una función que me permite, dado un valor numérico, redondearlo. Si yo no le indico la cantidad de decimales, se entiende que no lleva decimales, es decir, se va a quedar solamente con la parte entera. Entonces ahí está ese límite que yo voy a definir. Voy a definir la variable, entonces junto con todas las demás, acá vamos a poner que es un number, seguimos en la temática, digamos, de números, y acá yo voy a consultar. Entonces, si el B monto utilizado, que es la variable donde yo guardé la diferencia entre el crédito y el saldo, es inferior, entonces menor o igual que el límite, que en este caso sería el 10% del crédito, entonces yo voy a definir una variable que se llama B categoría. Recuerden que no existe un límite de variables a definir mínimo ni máximo, ya van surgiendo de acuerdo a la necesidad. Dependiendo de tu experiencia y dependiendo de tu nivel de práctica, podrías definir más o menos variables. Alguien podría decirme la variable límite no es necesaria porque yo puedo hacer el cálculo directo al hacer la pregunta. También es válido, son opciones. ¿Ya? Acá no hay nada escrito en piedra, digamos. La categoría, en el caso de que esa condición se cumpla, dice que es A. Entonces, ahora hay que ver qué pasa si no es menor o igual. Entonces aquí dice que si no es menor o igual, si es inferior, perdón, le vamos a cambiar al tiro, no es inferior o igual. Si es inferior el monto utilizado al 10%, entonces es que la categoría es A. ¿Ya? Si no, es B. Si no, de lo contrario. Entonces eso se establece con la cláusula else. Y en este caso, la variable B categoría, que no la he ido a declarar todavía a propósito, va a ser o va a tener un valor B. Perfecto. Entonces ahora voy a ir a definir la variable B categoría. B categoría que yo sé que es un varchar 2 de una sola letra de acuerdo a lo que me establece la regla de negocio. Un solo carácter, digamos, no necesariamente es letra, un solo carácter. Entonces tengo mis variables, tengo todos mis cálculos hechos según el análisis que había hecho previamente. Aquí yo debería guardar los resultados en la tabla. Entonces utilizo la sentencia insert, la sentencia DML. Yo puedo poner en un bloque sentencias DML, sentencias select,
la combinación ahí va a depender de la solución que yo quiera dar. La tabla se llama resumen cliente. Entonces establezco el insert into, resumen cliente, y luego establece los values, y aquí tengo que ir por orden. Conexiones, la tabla resumen cliente no he actualizado la conexión, entonces no la voy a ver, pero acá la tengo, acá está el resumen cliente, y me voy por el orden de los campos. Dice que primero debo ingresarle el total, espero el root, perdón, luego el total de facturas, luego la ciudad de residencia. Entonces, voy a ir ahí, el root lo tengo en la variable root, el total de facturas está en la variable total facturas, luego viene por orden, estoy revisando el orden de los campos nada más, viene la ciudad de residencia y eso lo guardé en la variable bciudad, entonces copiamos bciudad, lo establecemos acá, luego la tabla necesita que yo le entregue el monto utilizado y la categoría. Entonces el monto utilizado se encuentra aquí, ahí está el monto utilizado y finalmente la categoría. Aquí está la categoría. Y cerramos la sentencia con un punto y coma. Técnicamente el bloque está terminado porque cumple con los objetivos, con las tareas, digamos, las acciones que me deberían ayudar a resolver el problema. Al parecer no hay nada sintácticamente incorrecto, porque no hay nada en rojo. Recuerden que en este caso developer, el editor que estamos utilizando tiende a marcar en rojo aquellas cosas que no le parecen sintácticamente correctas. Así que al parecer está bien, ¿ya? Ahora, cuando yo ejecute este bloque, tengo dos opciones, ¿ya? Se ejecuta bien, sin ningún inconveniente, o me genera algún error, ya sea porque escribí algo mal, porque me faltó una letra, porque el campo no existe, porque la variable no la declaré, una infinidad de cosas. Entonces yo debo comenzar a depurar esos errores. Entonces voy a ejecutar el bloque. Recuerden que me va a pedir un root, así que voy a ir a buscarlo primero. Voy a ir a buscar un root de un cliente para tener la data de prueba. Entonces vamos a tomar a Codelco. Vamos a tomar a Codelco como root y vamos a buscar ahí, aquí ellos tienen, hay una diferencia entre crédito y saldo, así que me va a servir como testeo. Entonces volvemos acá y ahora sí vamos a seleccionar el bloque para poder ejecutarlo. Cuando me pida el root le voy a ingresar lo que seleccioné. Es un varchar, lleva guiones, ¿ya? Entonces va a quedar rotulado como un varchar. Lo ejecuto, entonces me dice ingresa el root del cliente, ingreso el root y acepto. Entonces aquí se produce el fenómeno en la salida del script, ¿verdad? Voy a mover esto un poco para arriba. Aquí estamos. Nunca me resulta esto como debería. Voy a cerrar este mejor. Ahí está, se cayó. Ya marca errores, me dice que la columna es ambigua. Si miro, siempre traten de mirar los errores, el primero de ellos, porque el resto siempre es como consecuencia de uno de los anteriores. Entonces aquí me está reclamando porque en la línea 18 me dice que hay una columna ambigua. Ese error se produce cuando yo hago un join y estoy tratando de acceder a un campo que tiene el mismo nombre en ambas tablas. Entonces se tiende a confundir, o sea, no se tiende a confundir, se confunde derechamente, porque no sabe de qué tabla lo va a sacar. Entonces ese es el error de la columna ambigua. Entonces, bueno, si no, usted ubica la línea 18 nomás y está, ¿no? O sea, una cosa u otra. Entonces aquí es donde está el join y la tabla es el campo cos comuna o descripción, me parece que debería ser descripción, me da la impresión porque ahí está, descripción es porque ciudad es descripción y comuna también es descripción. Entonces lo que le es ambiguo a la consulta es la descripción que tengo en el cell. Entonces yo quiero la descripción de la ciudad. Entonces debiese ser c.descripción, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito? Entonces ahora vamos acá y voy a seleccionar el bloque nuevamente, lo selecciono y me pide el root, ingresamos el root que habíamos copiado previamente, lo pegamos
y ahí me dice procedimiento PL-SQL terminado correctamente. Entonces voy acá, en resumen cliente, la tabla estaba vacía porque recién la había creado, y ahí está. ¿Ya? Es Codelco, es el root, ¿cierto? El total de facturas es 1, la ciudad de residencia es Santiago, ese es el monto utilizado, que sería la diferencia entre el crédito y el saldo, y esa es su categoría. Entonces voy a ir a comprobar algunos de esos valores. Me dice que la ciudad de residencia es de Santiago, entonces buscamos cliente, vamos a la tabla cliente para inspeccionar o comprobar, digamos, que es lo correcto. El cliente es ese, la comuna dice que es 8. Entonces vamos a la comuna 8. La comuna 8, aquí está la comuna 8, Providencia, y dice que la ciudad es la ciudad número 8. Entonces vamos a ciudad, y la ciudad con código 8, si lo inspecciono por acá, la ciudad con código 8 es Santiago. Vamos a checar el número de facturas, que me recordábamos que era 1, tenía una sola factura según Codelco, y el root era este de acá, ese era el root que habíamos copiado. De hecho, para que lo vean, lo voy a filtrar desde acá. Como lo tengo todavía en el buffer, perdón, aquí esto tengo que ponerlo, ahí sí. Aquí vamos a filtrar por root de cliente, no me deja, muy bien. Bueno, algo le pasó, pero ese es el root con el que habíamos probado, Codelco, y efectivamente es una sola factura la que tiene. Y la diferencia entre el saldo, su saldo y su crédito, esos dos, ¿cierto? Ahí está Codelco, 3 millones y 2.332.000, aproximadamente 600 y algo. ¿Ya? Tomen la calculadora y se va a dar cuenta de que la diferencia es más o menos esa. Y con eso logramos construir el bloque parcelando un poco, ¿cierto? La solución. Si se fijan, ya el volumen de las instrucciones comienza a aumentar porque los requerimientos son más, y en función de eso se resuelve el problema. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí siempre es detectar dónde están las acciones que yo necesito para resolver el problema, y después esas acciones traducirlas al lenguaje, en este caso, que corresponde, que es PL/SQL. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos o nos entendemos en alguna otra entrega de algún otro tema asociado a PL/SQL. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.